Buenas tardes, bienvenidos todos. Un placer tenerles aquí conmigo esta tarde. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a Calix y a Andinalín. Muchas gracias, Andinalín, por la oportunidad. Y bueno, básicamente, ¿qué vamos a estar hablando, qué vamos a estar tocando el día de hoy? Vamos a estar conversando un poco sobre el presente y el futuro de todo lo que son las redes de acceso basados en Passive Optical Network y muy específicamente en la evolución de PON y a XGS-PON y cómo XGS-PON es la tecnología realmente del presente y la que nos va a abrir las puertas hacia el futuro en todo lo que tiene que ver con fibra al hogar, fibra al edificio, fibra a la corporación, ¿ok? La presentación nos va a tomar alrededor de unos, digamos, 40-45 minutos. Los últimos 15 minutos van a ser para preguntas y respuestas. Así que por favor les recomiendo que si tienen alguna pregunta la reserven para el final, donde abriremos el foro para cualquier pregunta. Entonces, bueno, pues sin más tiempo que perder, comencemos. Ok, ¿qué ha estado pasando en estos últimos tiempos en todo lo que es nuestra área de telecomunicaciones? Que los servicios se han estado moviendo hacia algo que llamamos la nube. Es algo bien etéreo que quizás los que estamos más metidos en eso todavía nos cuesta entender, o sea que imaginemos qué pasa con un cliente final. Al cliente final lo único que le interesa es que ahora tiene una gran cantidad de servicios que se entregan a través de los proveedores de Internet, pero que no necesariamente son provistos por este proveedor. Y así tenemos, por ejemplo, juegos online, video, seguridad, etcétera. Y cada uno de esos servicios tiene unos requerimientos diferentes en ancho de banda y en lo que nosotros llamamos latencia, ¿no? Entonces, todos estos requerimientos son transparentes, por decirlo de alguna manera, al cliente final. El cliente final solo le interesa de que eso le funcione. Pero para los operadores esto es un gran reto y ha hecho que, o ha obligado a que nuestras redes se vean obligadas a evolucionar para poder soportar estos servicios. Como un ejemplo, pongamos lo que ha estado pasando en los 2 últimos años con la pandemia del COVID, la cual ha sido un catalizador. Tendencias que ya existían, como vimos anteriormente en el slide anterior, simplemente se han acelerado y en particular dos de ellas. Una, mayor demanda de ancho de banda porque la gente está trabajando desde casa, ¿ok? Y mejores velocidades de subida. En otras palabras, la posibilidad de recibir un servicio en casa simétrico o en el trabajo simétrico es mayor que nunca. Entonces, el trabajo desde casa, la educación a distancia y obviamente el entretenimiento, porque la gente durante la pandemia se vio obligada más que nunca a utilizar servicios de streaming, de audio, de video, etcétera, para poder obviamente paliar la situación de tener que estar encerrado en una casa todo el tiempo. Todo esto ha elevado los requerimientos que hay hacia las redes y que obviamente los proveedores de servicios se ven obligados a tratar de ofrecer. Una de las realidades que es clara después de la pandemia es que el trabajo de casa no va a desaparecer. Muchas personas van a regresar a trabajar desde el trabajo, algunas parcialmente van a trabajar desde la oficina y otras desde casa, y otros no vamos a regresar jamás a trabajar desde una oficina. Esta es una tendencia, como decía, ya existía antes, solamente se ha acelerado tremendamente en estos últimos 2 años. Debido al COVID, una de las cosas que es clara es que el 80% del tráfico de Internet va a ser video. Y ese video va a venir en las formas tanto de conferencias como esta que estamos teniendo, de donde ya no es necesario que nos reunamos en un sitio, sino que lo podemos presentar remoto, pero también en el caso de un hogar con todas las transmisiones de Hulu, Netflix y todos estos servicios de video en demanda, ¿no? Y eso trae otra consecuencia, que es los requerimientos de seguridad. En una corporación típica, podemos decir que aproximadamente el 30 o 15, entre 15 y 30% de las redes están contaminadas con algún malware. Sin embargo, cuando llevas eso a la casa, eso aumenta un 45, un 50%. Estamos hablando que si trabajas desde casa, ahora estás más expuesto a malware y las compañías a través de los VPNs incluso pueden estar más expuestas a malware, porque yo no estoy utilizando, mi red no está tan protegida
y obviamente mis dispositivos los estoy compartiendo muchas veces entre el trabajo y lo que es mi servicio en la casa. Entonces, existen otras fuentes de requerimientos de mayor ancho de banda, además de las que ya hemos hablado. Hay nuevas aplicaciones en video, aquí estoy listando algunas de ellas, pero hay una muy particular que a los operadores tienen que mirar uno con cuidado, que tienen que tomar en cuenta en el diseño de sus redes. Las redes no pueden diseñar para lo que se consume o se usa actualmente, tienen que diseñar a futuro. Y esa aplicación particular es lo que llamamos la densificación urbana de 5G particularmente. ¿Ok? 5G va a traer consigo la necesidad de utilizar celdas mucho más pequeñas para poder garantizar el tráfico que va a soportar esa nueva red wireless. También va a requerir mejores respuestas, mejores tiempos de respuesta, latencia, etc. Si efectivamente esas redes van a ser la base, por ejemplo, para aplicaciones de telemedicina o aplicaciones, por ejemplo, de carros o vehículos autónomos, más vale que puedan responder rápido porque ya ahora depende en la vida de las personas de que esas redes realmente sean rápidas, no solamente en ancho de banda, pero en tiempos de respuesta. Y la única manera de garantizar eso es con un requerimiento que es el Edge Computing. Y para poder hacer Edge Computing, que es llevar toda la parte de computación y procesamiento lo más cercano del cliente o lo más cercano del Edge de la red, significa que estas nuevas redes tienen que ser capaces de soportar esto. Es no solamente montar un OLT, por ejemplo, de GPON a 10 kilómetros de distancia de donde se va a estar conectando el dispositivo, ¿no? Tengo ahora que estar cerca. Esa celda tiene que poder tener un tiempo de respuesta muy rápido. Y esos son los retos. Esos son los retos que enfrentan prácticamente todos los operadores, ya sean operadores existentes, proveedores de GPON o de servicios VDSL, como todavía hay mucha gente todavía sirviendo en cobre, pero también son los retos que tienen los operadores virtuales que se montan sobre esas redes, lo cual está llevando a que cada día más, obviamente, uno es requerimiento de ancho de banda, segundo, lo que hace mucho más sentido, el requerimiento de compartición de los recursos. En otras palabras, redes compartidas, redes neutras o lo que se denomina Open Access Network. Entonces, la única manera de llegar a ofrecer esos servicios es que exista algún tipo de compartición de la red, porque si no los costos van a ser extremadamente altos. Entonces, es una realidad a la que tenemos que empezar a acostumbrarnos y que definitivamente un puerto GPON no va a ser suficiente para manejar estos recursos compartidos. Necesitamos mayor ancho de banda. 1 giga de subida no es suficiente. ¿Okay? Tenemos que ir a velocidades de 10 gigas simétrico y más adelante, obviamente, mucho más altas. ¿Okay? Esto, por supuesto, descarta por completo cobre en la red. Hacia futuro, disculpen, hacia futuro la única apuesta ganadora es Fiber. ¿Ok? Y dentro de Fiber, obviamente, aunque tenemos dos opciones, tanto punto a punto como multipunto, punto a punto se desecha por sus costos. Esto nos lleva a la realidad de que definitivamente es alguna solución tipo PON. Muchos de ustedes ya han desplegado GPON o algún sabor de PON, ya sea iPON o el mismo GPON que ya hemos hablado anteriormente, y ya empezamos a ver de que, oye, con todos estos nuevos servicios, todos estos nuevos requerimientos, la necesidad de que ese servicio sea realmente simétrico, no simétrico en comparación a VDSL, sino simétrico en realidad, ya yo tengo que migrar de GPON, ya tengo que migrar de iPON, entonces tengo que empezar a buscar soluciones que me den esos anchos de banda que se requieren y que permitan, por supuesto, manejar esa posibilidad de un Edge Computing que solamente va a funcionar si tengo un ancho de banda suficientemente grande y reliable y confiable del lado del link hacia el data center o hacia donde estén las aplicaciones. Y aquí vamos a echar una pequeña virada a lo que ha sido la evolución de GPON y la evolución de las tecnologías PON en general. Hay básicamente dos organismos principales que rigen todo lo que ha sido los estándares de PON. Ellos son el ITU y la IEEE. La IEEE básicamente ha definido los estándares que se conocen como EPON o Ethernet PON,
mientras que ITU es el que ha definido el estándar famoso de GPON, que es el más utilizado en estos momentos mundialmente. Aquí ven una comparación de cómo están evolucionando ambas tecnologías. Actualmente, tanto en GPON 2 como XGS-PON se consideran la evolución directa de GPON. XGS-PON fue una tecnología que estuvo usada mayormente en Asia, y aunque aún algunos fabricantes la ofrecen, la mayoría se ha decantado por XGS-PON o NG-PON. NG-PON tiene las limitantes de que es una tecnología que a nivel de ópticas ha sido un poco costosa y su implementación ha sido difícil de justificar para la mayoría de los operadores. Entonces, XGS-PON, que es una tecnología desarrollada en estándar mucho más reciente, se ha impuesto como la que principalmente ha servido para toda la evolución de la tecnología y está disponible actualmente a precios bastante competitivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro resumen de lo que son los estándares para que posteriormente los revisen. Básicamente, los dos estándares más utilizados actualmente son, como les decía, el estándar GPON y en algunas áreas el estándar IPON, sobre todo en áreas que comparten con cable, con televisión por cable. Y estas son las velocidades máximas de subida y de bajada que tienen en GPON. ¿Okay? XGS-PON tiene velocidad de subida de bajada de 10 gigas o casi 10 gigas, si nos vamos realmente a lo que es la especificación un poco menos. Y lo interesante de ella es que sirve como tecnología bridge para después migrar, si fuese necesario, a tecnologías de mayor velocidad, que se están definiendo actualmente como la famosa 50G del ITU, que básicamente vamos a hablar de GPON bidireccional de 50 gigas. ¿Okay? Aquí están incluso las velocidades, como les hablaba, de 50 gigas. Estos son los estándares más altos. También existen en el lado de IPON. Hay una evolución a través del ITU hacia velocidades incluso de 200 gigapon. Para eso todavía falta. E incluso la de 50 gigas no está comercialmente completamente disponible actualmente. Entonces, realmente lo que nos abre las puertas, mientras tanto, para esa transición es obviamente el uso de XGS-PON. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? ¿Ok? GPON, XGS-PON, 50 GPON, espero por la otra, etcétera, ¿no? Obviamente GPON sigue teniendo aplicaciones, sigue siendo una tecnología que puede ser usada sobre todo en mercados donde los anchos de banda que se requieren no son muy altos. Pero hay que tener en consideración algo. Si tú instalas GPON en estos momentos, tarde o temprano vas a migrar a XGS-PON. Entonces, realmente, con los niveles de precio a lo que está XGS-PON actualmente y con la mayor capacidad que te da, básicamente tú pudieras tener la misma capacidad de ancho de banda para cada cliente, y de hecho mejor, porque la vas a multiplicar, vas a tener ahora simétrico la conexión, que si tuvieras 3 o 4 puertos GPON trabajando simultáneamente. ¿Okay? Entonces, es una tecnología que básicamente te puede proveer ahorros significativos a nivel de OLT y a nivel de conexión al cliente final. 50 GPON obviamente está fuera del alcance todavía de la mayoría de los operadores. Entonces viene la disyuntiva. Me voy con GPON, que es un poco barato, me voy con GPON de las ópticas mezcladas de GPON y XGS-PON, etc. Todo depende de tu necesidad. Si eres un greenfield, estás instalando por primera vez, olvídate de GPON, lo ideal sería ir a XGS-PON o algo similar, NG-PON, por ejemplo. Si eres un operador existente, migrar todos tus clientes a XGS-PON muy probablemente tampoco haga sentido, pero sí la posibilidad de empezar a migrar algunos o desarrollar nuevas áreas con XGS-PON. Y si eres un operador de televisión por cable y tienes una red HFC, ya no lo tienes ni que pensar. Allí muévete directamente a XGS-PON, realizar cualquier inversión pensando en DOCSIS 4.0, por ejemplo, que todavía ni siquiera se han podido poner de acuerdo cómo va a ser en definitiva, por decirlo de alguna manera, el estándar. Es un movimiento riesgoso y sobre todo caro. Entonces, es algo que deben considerar dentro de sus análisis, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que definitivamente XGS-PON es la tecnología que está disponible actualmente, que me va a manejar ese bridge hasta que necesite mayor ancho de banda, y el mercado, sobre todo como los nuestros en Latinoamérica, es una tecnología
que va a estar allí por mucho tiempo y que me va a aislar de quedarme muy atrás si me quedo solamente usando GPON. Ya hay clientes que están requiriendo, ya sea por necesidades propias o solo por presiones de mercadeo, ofrecer velocidades mayores de 1 GB. Entonces, ¿cómo ofrece una velocidad mayor de 1 GB sobre GPON? Lo más posible. Entonces tienes que empezar a tomar en cuenta XGS-PON como la posibilidad de llegar a un cliente y decirle, sí, tienes 2 GB para terminar en tu casa. Yo en mi casa tengo 1 GB, ¿okay? Que es entregado sobre GPON. Ya me están ofreciendo el proveedor aquí en Estados Unidos darme velocidades hasta 5 GB por un precio diferencial y eso lo están manejando con XGS-PON. ¿Okay? Y esto es una tendencia que no es solamente una tendencia en Norteamérica, ¿no? Que aquí tenemos en esta gráfica, disculpen nuevamente, en esta gráfica un poco cómo han ido variando en los Estados Unidos en los últimos años, disculpen nuevamente, la composición de los nuevos puertos de OLT manejados. O sea, cada día hay más puertos de Next Generation, en otras palabras, de XGS-PON vendidos que puertos de GPON. Y lo mismo ocurre a nivel global, como podemos ver la evolución. ¿Okay? Esta es información de terceros verificada, no es información colectada por Calix. Algo interesante es que en el mercado norteamericano, Calix tiene un gran porcentaje de los clientes GPON y XGS-PON y puede dar fe de que esos son más o menos los porcentajes que estamos viendo nosotros en los nuevos demandas y las nuevas propuestas que estamos preparando de servicios. ¿Okay? Yo no quería dejar pasar esta oportunidad y quedarme solamente en una justificación de GPON por anchos de banda, etcétera, sino tocar un poco cuál es la arquitectura que deberíamos manejar en FTTX, ya sea para PON o para XGS-PON. Lo interesante es que la arquitectura y cómo hago la instalación de PON en una ciudad o en un área en particular, básicamente se sigue por pocas reglas relativamente claras y funcionan todas, ya sea para PON o para XGS-PON o van a funcionar igual para 50G-PON. Va a variar quizás un poco el link budget, el alcance, los anchos de banda máximos que voy a poder entregar, pero en definitiva la arquitectura es básicamente la misma. Y lo interesante de todo esto no es que la arquitectura sea la misma, sino que el medio de transmisión, este señor que tenemos aquí, es siempre el mismo. O sea, cuando yo invierto en fibra, a diferencia muy probablemente de cualquier otra tecnología, yo puedo dejar esa fibra ahí y usarla por los próximos 25 o 30. Tenemos casos de clientes que instalaron fibra en los 80, fueron de los primeros que empezaron a instalar fibra en Estados Unidos en los 80, y aún hoy siguen utilizando esa fibra para dar servicios de GPON y dar servicios de relativamente bastante calidad. O sea que la fibra es básicamente, no cambia sus características a menos que esté muy expuesta en el transcurso del tiempo, a diferencia del cobre o del coaxial, y sobre todo que el ancho de banda que se puede manejar en fibra, estamos hablando de 300 gigas de capacidad de transmisión cuando lo veamos en total, comparada con lo que te puede dar el cable, lo que te puede dar el cobre, ¿no? Que son velocidades muchísimo más bajas en total, ¿no? Todo va a depender de los esquemas de modulación que se utilicen. Entonces, básicamente la arquitectura de PON es una arquitectura, como todos sabemos, pasiva. Hay un equipo que llamamos OLT, que es el equipo básicamente central. La configuración o lo que es capaz de hacer ese equipo ha estado variando en los últimos tiempos de ser básicamente un switch Ethernet de capa 2. Se ha estado transformando en un equipo que además tiene funciones adicionales como por ejemplo routing, etcétera, y se está transformando en estos momentos en un equipo que es básicamente un equipo virtualizado con módulos en los cuales tú puedes decidir qué aplicaciones van a correr y son precisamente esa capacidad lo que va a permitir que yo tenga ese computing edge, que yo pueda ahora desplegar esas funcionalidades de router o esas funcionalidades de caché o esas funcionalidades de BNG directamente en el sitio donde va a estar el OLT o muy cercano donde van a estar los clientes, por decirlo de alguna otra manera. Entonces veamos un poco las diferentes arquitecturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Existe la famosa arquitectura de split centralizado. En otras palabras, yo tengo mi data center o mi central office, como lo quieran llamar, donde tengo instalado mi OLT e instalo todos mis splitters allá adentro. ¿Ok? Esto suena muy sencillo, es la famosa configuración de home run.
¿Ok? El gran problema que presenta hacer este tipo de configuraciones de splitter centralizado es, uno, vas a requerir una gran cantidad de fibra entrando al edificio. ¿Ok? Por un lado, es bueno porque maximiza la utilización de los puertos GPON. Al estar todos en un mismo sitio, no es que estoy sacrificando un puerto para atender un área donde tengo una baja densidad de clientes conectados, sino que simplemente voy conectando los clientes, como todos salen del mismo sitio, es muy fácil conectar a los clientes y añadir puertos GPON en la medida que me hacen falta. ¿Ok? Y como te digo, es normalmente usado en áreas, o sería obviamente muy recomendado en áreas de mucha densidad. Si yo estoy en un área donde hay muchas casas, en un área cercana, este, puedo irme con una configuración de este tipo. En otro caso, utiliza demasiada fibra para entonces justificar el uso de una red pasiva, ¿no? La gran ventaja de la red pasiva es precisamente que puedes usar menos fibra y utilizar splitters, ¿no? Regados. Y eso es un poco la otra opción para arquitectura, que es la arquitectura de split distribuido. ¿Okay? Simplemente yo hago algún spliteo inicial, digamos, de 1 a 2, 1 a 4 en el lugar del OLT o en el lugar central, y después voy haciendo splits a la medida que me hagan falta, ya sea en gabinetes de spliteo o en cajas de spliteo en el cable o subterráneos, etc. Y voy llegando y voy separando diferentes áreas. Una de las ventajas de esto es mucho ahorro, obviamente en fibra, porque solamente voy llegando con una fibra a ciertos sitios, con un hilo, y allá abro y atiendo a los clientes que están allí. Pero por otro lado, lo que sí requiere es que si yo estoy haciendo un despliegue para atender una área nueva y todavía no, obviamente no sé cuántos clientes me van a contratar en cada sitio, yo voy a necesitar instalar todos los puertos, activar todos los puertos desde el principio para asegurarme de que todos estén iluminados. Lo que puede significar que a lo mejor, dependiendo del takeover, tenga áreas donde solamente 2 clientes están conectados en lugar de 32 o 64. ¿Okay? Pero obviamente esto es quizás la arquitectura más utilizada porque me permite maximizar sobre todo mi planta externa. Al fin y al cabo, el componente activo de una red de FTTH PON, el componente activo básicamente es como el 20% o menos de la red, el resto es la planta externa que yo tenga, ¿no? Ok, después hay otras arquitecturas como la arquitectura de despliegue en cascada, llego a un área y reparto y atiendo 4 áreas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Por lo general, una configuración de este tipo tiene un break-even alrededor del 20-25%. En otras palabras, se paga si vas a tener más del 20 o 25% de ocupación o de pay rate en esa área. Si no lo vas a tener, sabes que vas a tener un costo que va a ser significativo, por decirlo de alguna manera, y que no se está cubriendo inicialmente. ¿Okay? Entonces, tienes que hacer tus planes, obviamente, de flujo de caja en función de eso. Lo que es interesante de todo esto es que hay opciones para todos los gustos. ¿Okay? Hay opciones para el que quiere invertir inicialmente en CAPEX y tiene cómo hacerlo, y hay opciones como el que quiere ser más conservador e irme quizás a configuraciones tipo OPEX, donde voy instalando o regando el CAPEX a lo largo del tiempo, ¿no? Siguiendo un poco, esto es un resumen. Estoy hablando bastante rápido porque quiero cubrir algunas de las cosas y que me dé tiempo de que tengamos la sesión de preguntas y respuestas al final. Entre arquitectura distribuida y centralizada, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de cada una, ¿no? ¿Ok? La distribuida, primero, reduce significativamente longitud de los cables y tamaño, porque ahora no tengo que llegar con un montón de cables todos al mismo sitio. Obviamente reduce la cantidad de splices. Recuerda que cada splice que ponemos en la fibra para llegar, antes de llegar a los splitters, se suman las pérdidas de los splitters y puede realmente afectar el alcance que vas a tener sobre esos puertos de GPON. Obviamente es un link budget y eso no va a cambiar, pero si tienes muchos splices, obviamente vas a tener una reducción más de la potencia, ¿no? Pero sobre todo reduce la cantidad de fibra que tienes que manejar en la planta interna. Y ahora yo en mi Central Office no tengo que tener un ODF gigantesco porque estoy recibiendo 1000 conexiones de fibra allí directamente, ¿no? Porque estoy recibiendo a todos mis clientes. Ahora solamente tengo lo que me llega
ya de las fibras de agregación, en otras palabras, que van directo a los puertos GPON o que van a pasar solamente por un splitter interno antes de llegar al ODF, ¿no? Desventajas de la distribuida con respecto a la centralizada, como les explicaba anteriormente, por lo general va a requerir que instales todos los splitters inicialmente. Eso no hay para dónde agarrar. Que si tú vas a hacer una aplicación distribuida, no puedes decir, bueno, yo me espero y cuando me llegue un cliente en tal parte, voy a ir a instalar el splitter y pasar el drop hacia el cliente. No puedes esperar a eso. O sea, tú tienes que conectar la casa, por decirlo de alguna manera, y que solamente te queden los drops pendientes allí. Entonces, requiere una instalación fuerte desde el punto de vista de splitters inicialmente. ¿Ok? Y desde el punto de vista de puertos en el OLT, es lo mismo. Si ya yo tengo un área que necesito cubrir, así tengo un solo cliente y solamente un cliente take en esa área, yo tengo que tener el puerto activo. Si estoy en una configuración centralizada, tengo la ventaja de que puedo moverme entre los puertos y cuando lleno un puerto, entonces instalo el otro, porque tengo más posibilidades de jugar a qué splitter me conecto en un momento dado. Entonces, esos son básicamente la comparación que podemos hacer entre las diferentes arquitecturas. Hay otras arquitecturas que se está imponiendo mucho, sobre todo con todas estas opciones de splitters conectorizados que se tienen actualmente. Anteriormente todo era basado en splices, en otras palabras tenía que hacer fusión de la fibra. A nivel de preferencia, vamos a decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de pérdidas y de preferencia personal, yo prefiero que mi red en la medida de lo posible sea manejada con splices, con fusión y no conectorizada. Pero la evolución de los últimos años ha ido haciendo que esta conectorización cada día tenga menos pérdidas, sea más segura y sea más alineada, que era el gran problema, este desalineamiento a veces en el conector. Siguen, obviamente, los problemas de capacidad de que se ensucien, sobre todo si vas a estar conectando y desconectando. Y eso es un punto clave cuando estamos hablando, por ejemplo, de una red neutra o de una red de Open Access Network. Sobre todo lo he visto mucho en la región. En la región se da el caso de que se quiere hacer Open Access Network, pero este Open Access Network está naciendo por lo general con un cliente que ya tenía, por decirlo de alguna manera, con un operador grande que ya tenía clientes. Entonces, este operador grande no quiere que le cambien la manera en que se manejan esos clientes, quiere que se mantenga el ONT que ya estaba allí y quiere además tener la capacidad de que cuando alguien pida una conexión o pida una desconexión, el que vaya sea uno de sus técnicos, desconecte el cable de drop, desconecte o conecte su ONT. Lo que significa que tiene que tener acceso a la caja última antes de llegar a la casa. Si va a ser una red obviamente abierta y tienes 4 o 5 operadores de servicio dando servicio por allí y todos van a tener acceso a esa caja, y cada vez que yo como cliente diga, no, ya no me gusta el operador, el service provider 1, quiero tener servicios con el 2 porque me lo ofrece más barato o porque me ofrece más ancho de banda, etcétera, o porque me gusta más el nombre, lo que sea. Y eso pasa mucho con los clientes que cambian entre varios cuando tienen opciones. Si tienes un menú, ¿por qué no escoger un plato diferente dependiendo de mis necesidades? Eso hace que simplemente muchas manos van a estar tocando esa caja y eso siempre es un problema, ¿no? Tiene un riesgo operativo grande, ¿no? No vamos a entrar en detalles de que si lo puedan hacer intencional o no, pero el hecho de que estén conectando y desconectando y que yo conecte a mi cliente y esté al mismo tiempo el técnico del otro service provider conectando a su cliente puede generar obviamente ciertos problemas, ¿no? Entonces, una red realmente separada, una red realmente neutral, lo ideal sería que pusiera un punto de marcación y ese punto de marcación fuera ese. Bueno, pero ese es tema para otra presentación que de hecho creo que vamos a tener más adelante. Otra cosa interesante con PON y es la arquitectura específica para lo que sería el overlay a los operadores de cable. Quizá algunos de ustedes son operadores HFC, si les interesa y les atrae migrar a GPON o a XS-PON, pero obviamente es la cuestión de que, oye, uno, no conozco la tecnología, dos, ¿cómo hago eso? Sin hacer mayores cambios en lo que yo tengo. Una de las cosas que hay que considerar acá es que existen dispositivos, en el caso particular de Calix es el OLT E32. Ese es un OLT que va
básicamente funciona como un nodo de Deep Fiber. ¿Ok? Solamente que este nodo de Deep Fiber, en vez de estar alimentado por Fiber desde el router, del punto del GDN, del CMTS, etcétera, este nodo de Deep Fiber sigue conectado de la misma manera hacia tu parte central, pero hacia el cliente final, en vez de tener que instalar coaxial, instala fibra. ¿Ok? Porque es un OLT. Entonces, la gran ventaja de eso es que te permite, en áreas de expansión, ya tienes que llegar allí con la fibra porque así vayas a dar servicio a HFC, no te queda más remedio, tienes que llegar allá con la fibra, tienes que llegar relativamente cerca para garantizar los anchos de banda. ¿Para qué vas a seguir sufriendo con coaxial a la casa y todos los problemas cuando simplemente me puedo ir con fibra y hacer los últimos drops en esa área con fibra? Esa es la idea general de estos nodos de Deep Fiber o LT, no un nodo de Deep Fiber HFC. Por lo demás, estos equipos además se pueden manejar con los mismos sistemas de aprovisionamiento DOCSIS que se tienen. ¿Ok? Simple y llanamente se utilizan aplicaciones de DOCSIS Provisioning para GPON, ¿ok? Que en el caso particular de Calix, hay otros fabricantes obviamente, nosotros tenemos un conector que permite hacer eso relativamente sencillo, ¿no? Y manejar una cantidad interesante de conexiones. Y allí viene esta famosa arquitectura de overlay, que es lo que tenemos acá. Básicamente, como les decía, aquí pueden observar este nodo, que en vez de ser un nodo de HFC conectado por fibra hacia atrás, es simplemente un PON OLT, que puede manejar XS-PON, GPON o EPON incluso, ¿ok? Y simplemente se conecta para atrás como cualquier nodo de Fiber, pero voy sustituyendo el coaxial por fibra, ¿no? Ideal para lo que se llaman aplicaciones de brownfield o complementación de áreas, o ideal también, obviamente, para áreas de greenfield, donde no tienes nada y para qué vas a inventar. O sea, vayamos con una solución de esta que te puede ofrecer una gran facilidad de conexión y sobre todo mejorar el servicio y simplificar todos los problemas que vienen asociados con coaxial, ¿no? Moviéndonos un poco más, se fue hacia atrás, discúlpenme. Para seguir un poco más hacia adelante, no quería irme sin presentar otra de las ventajas de utilizar. No entiendo por qué me pusieron esto con tiempo. Voy a tener que estarlo atrasando cada vez. Pero básicamente lo que les quiero mostrar aquí es que teniendo GPON, XS-PON e incluso GPON, se puede manejar un concepto que es el concepto de convergencia. ¿Ok? Básicamente, un momento, déjenme parar esto para poder hablar sobre este slide, porque si no... Ok. Espero que ahora sí se quede. ¿Qué es el concepto de convergencia? ¿Ok? Pues no quiere. Como les decía anteriormente, la fibra tiene una gran capacidad. GPON usa una pequeña capacidad en esa fibra. Incluso XS-PON, NG-PON, todos utilizan una pequeña la capacidad en ancho de banda de la fibra o del medio como tal, es grandísimo. Entonces, si los estándares se definen de manera tal de que puedan utilizar longitudes de ondas diferentes, o para las de escuela vieja como yo, que todavía prefiero hablar en frecuencias, de frecuencias diferentes. Entonces yo puedo garantizar que sobre el mismo hilo de fibra yo pueda tener concurrentemente varias tecnologías funcionando a la vez. ¿Por qué? Porque están utilizando frecuencias o longitudes de ondas separadas y por lo tanto no se interfieren entre ellas. Basado en ese concepto de convergencia, en esa necesidad de convergencia, es que se han desarrollado estos estándares. Entonces, como utilizan lambdas o longitudes de ondas diferentes o frecuencias diferentes, como más les gusta llamarlo nuevamente, yo puedo poner sobre un mismo hilo de fibra una conexión GPON, una conexión XS-PON, si eso es lo que quiero hacer, o incluso sobre la misma fibra puedo agregar las 4 parejas de lambda que manejan NG-PON. O sea, ahí estamos hablando entonces de que tengo una gran cantidad de servicios concurrentes sobre la misma fibra, lo que me aumenta la posibilidad de dar sobre todo servicios diferenciados. ¿Ok? Eso por un lado. Esta convergencia sobre la misma fibra y la capacidad de hacerlo en los estándares lo mantiene el ITU y los desarrollos hacia 50 GPON sin ningún problema.
En el caso de 25G PON, porque alguien va a preguntar, porque yo no hablo mucho de 25G PON, ese no es un estándar que esté empujado por el ITU y no es un estándar ni siquiera de la IEEE tampoco. Ese es un estándar de una asociación llamada MCA de vendors, donde hay varios fabricantes. En algún momento, por decirles, Cali puede o no puede participar también si así lo desea, pero al ser un estándar definido por fabricantes, ellos están forzando, se está forzando un poco la barra, por decirlo de alguna manera, en lo que se refiere a los lambda. Y a pesar de que en teoría puedo hacer convergencia, se están utilizando tiene unos requerimientos a nivel de óptica, que porque el ancho de banda que tienen donde la piensan ubicar es muy estrecho. Eso va a significar que por lo general, sobre todo los ONTs y las ópticas de manejo de ellas, van a ser más costosos que un NT digamos, de XS-PON o de NG-PON incluso. O sea que es algo con lo que hay que lidiar. Es un estándar que particularmente a mí no me atrae. Yo pienso que, al igual que el ITU, que 10 gigas en XS-PON y NG-PON nos lleva en el bridge lo suficiente para dar el brinco directo a 50. Pero si al final es un startup que se desarrolla y las compañías deciden sacarlo adelante, por supuesto que será un estándar, otro estándar disponible para lo que hacemos. Aquí en este slide lo que quería era presentarles un poco un resumen de la tecnología como tal. O sea, si aquí vemos, estoy básicamente enumerando un poco por qué es lo ideal para el mercado masivo. Y este punto donde digo mercado masivo es interesante, ¿ok? Esta es una tecnología pensada, al igual que GPON, para el mercado residencial y mercado masivo y algunos, obviamente, aplicaciones corporativas. Tiene una parte o un concepto bien interesante que a ese mercado masivo podemos añadir ahora todo lo que tiene que ver con la parte de 5G, lo cual lo hace muy, muy interesante para todo lo que son conexiones hacia esas pequeñas celdas que vamos a tener ahora. Cuando empiecen a desplegar 5G como debe ser, vamos a tener celdas de 500 metros y cientos de celdas en un área de 2, 3 kilómetros en una ciudad. Y en ese caso, GPON, XS-PON y PON en general son obviamente la manera de alcanzarlas ellos de manera económica, con los requerimientos de latencia que se tengan sin necesidad de tener que poner una conexión dedicada a ellas directamente, ¿no? Entonces, cuando uno analiza todas estas cosas, definitivamente en el momento actual, XS-PON es la ganadora. NG-PON tiene muchísimas ventajas, es un poco más costosa y son un poco más costosas las ópticas y en ciertos mercados se pueden justificar. Nosotros tenemos clientes que utilizan NG-PON y simple y llanamente cada una de esas diferentes parejas de lambda lo utilizan para diferenciación de servicio. Entonces una lambda en la fibra se usa para los clientes residenciales en esa fibra, otra lambda se utiliza, otra pareja de lambda se utiliza para los servicios corporativos de alta demanda y otra pareja de lambda, de hecho, lo están utilizando para sus despliegues de front haul hacia los servicios de 5G. Entonces, si tienen que considerar una tecnología, sobre todo los que están pensando en entrar en este negocio, lo ideal actualmente es ir con XS-PON más que con GPON. Si están pensando en una tecnología de migración hacia adelante, lo ideal, obviamente, también es, si ya tienes necesidades de ancho de banda que lo justifiquen y de capacidad, migra hacia XS-PON porque es lo que realmente está disponible. ¿Ok? Entonces, adelantando un poco, estas son unas pequeñas consideraciones que les quiero dejar en la mesa. Uno, por favor, diseñen siempre a prueba de futuro. ¿Ok? Y GPON ya no es el futuro. ¿Ok? GPON está llegando a un momento en el que es el VDSL de hace 20, 15 años atrás. Hay que pensar por lo menos en arrancar con XS-PON. Y hacia allá debemos enfocarnos. Tenemos que cubrir demanda actual, pero también lo que venga. Entonces, pensemos en XS-PON como el paso inicial, si no queda más remedio, incluso dentro de una red existente. ¿Ok? Empieza a prepararte para que algunos clientes, cuando tengas que migrarlo, estás listo para ello. No, y sobre todo, concientízate de que tu OLT o cualquier dispositivo que estés utilizando tenga considerado en su roadmap algo hacia adelante.
ya sea 50G o 25G en el caso de algunos otros, 100G, etc. O sea, si no tienes una plataforma que sea capaz de soportar lo que viene hacia adelante, vas a tener problemas, ¿ok? Diseña futuro. Tienes que ser muy eficiente en los niveles de ocupación. O sea, no es instalar por instalar y ver quién se conecta. Más vale que hagan un buen estudio de mercado porque los costos de la planta externa son los más altos de todo este negocio. Hay que minimizar complejidad, aunque hay que agregar un poco de complejidad si vas a ser un operador abierto o un operador neutral. ¿Okay? Los operadores neutrales van a imponerse como se han impuesto en Europa, en otras áreas, en Estados Unidos se están imponiendo, porque no es viable tener 5, 6, 7 operadores instalando fibra a los mismos sitios. Es una cuestión de costos que al final los paga el cliente final, es una cuestión de espacio incluso para los cables, sobre todo imagínense en nuestras ciudades. Yo estuve en Quito la semana pasada y me impresionaba ver la cantidad de cables de fibra aérea que están en la ciudad. Pero eso no solamente se da en Quito, se da en otras. Y porque van llegando al mismo sitio, casi que están cajas de spliteo una al lado de la otra. Entonces, eso hay que considerarlo y es cuando lo combinas, que además y hay cables coaxiales rodando, es la maraña del cobre que teníamos con las redes eléctricas se está repitiendo un poco en nuestras redes por el hecho de no poder compartir, ¿no? Manejo de CAPEX, hay que tratar de bajar en lo posible el CAPEX y eso solamente lo puedes hacer si tienes plataformas que permitan un manejo más hacia el lado de costo operacional que hacia el lado de CAPEX. No miren cuán barato me cuesta un OLT y un ONT ahora. Miren cuánto me va a costar como costo total en el tiempo de depreciación. Cuánto voy a tener que invertir si tengo un ONT que cada mes o cada semana se cae y le tengo que hacer un upgrade o tengo que hacer un cambio o lo tengo que reemplazar. O sea, a veces lo barato sale caro. Entonces, tratemos de ver más allá de CAPEX y veamos un poco cuánto me va a costar operar esto y cuánto me va a costar repararlo, ¿no? Esos son simplemente tips que ya que estoy aquí quería darles. Quiero cerrar ya para que después caigamos en la parte de respuestas, preguntas y respuestas, un poco con quiénes somos nosotros, ¿ok? ¿Quién es este loco que está presentando aquí? ¿Quién es Calix? Calix es una compañía basada en California, somos una compañía norteamericana, pública, estamos listados en Nasdaq. Básicamente nos dedicamos a todo lo que es el acceso desde nuestra existencia hace ya 20 años y sobre todo en los últimos 10 años nos hemos enfocado sobre todo en lo que tiene que ver con fibra y básicamente trabajamos con esto que llamamos Intelligent Access Edge, que es el concepto nuestro de cómo acceso a ese edge del lado final del cliente, vamos a llamarlo, si lo puedo enfocar acá, esto sería el edge del cliente. Y cuando estamos hablando de computation Alexa y todas estas cosas y acercar las aplicaciones al cliente, cache servers, etcétera, eso implica a veces hacerlo en el data center, pero a veces la única manera de hacerlo, sobre todo para aplicaciones 5G de baja latencia, va a tener esa capacidad aquí básicamente donde está el OLT. Entonces, para poder hacer eso en el lado del OLT, yo necesito que mi OLT tenga capacidades de routing, tenga capacidades de conectarme localmente y hacer autenticación local. En otras palabras, ese ULT tiene que actuar también como un BNG. Y esto es hacia futuro, sobre todo en el lado de 5G, un requerimiento primordial de las redes modernas. ¿Ok? Esto es un poco hablando de las aplicaciones de Calix. Ya estamos entrando en estos últimos 15 minutos, ya les voy a abrir para las preguntas, pero no quería irme sin por lo menos mostrar este slide donde básicamente lo que se está mostrando es cómo Calix conceptualiza el desarrollo de estas redes. Nosotros tenemos una plataforma de hardware que son esos equipos E92, E72, etcétera. Todo lo que está por encima de eso está enmarcado dentro de un framework SDN. Tienes aplicaciones de diagnóstico, aplicaciones de manejo como SMX y DPX, tienes aplicaciones virtualizadas desde el punto de vista de subscriber management y de enrutamiento, y todo eso además con unas aplicaciones a nivel de gerencia de red y de manejo de experiencia del cliente bien interesantes que si alguno está interesado podemos conversar después. Ya para cerrar, estos son los diferentes modelos de OLTs de Calix.
algo que es claro aquí y que les quiero dejar es, ustedes no ven aquí ninguna caja grande con una gran cantidad de tarjetas. Aquí lo que ven son dispositivos similares a servidores donde se van instalando tarjetas y no tienen un backplane común. Eso tiene una explicación básicamente por lo que hemos estado hablando. ¿Cómo aumento en capacidad si ya me limito con un backplane actual y de repente tengo que dar 100 gigas y mi backplane es solamente de 100 gigas? Y tengo que dar 100 gigas ahora en puertos. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, estos, para cerrar, es básicamente información nuevamente de Calix. No quiero entrar en eso y quiero darles a ustedes la posibilidad de ver esto. Creo que de todas maneras esta presentación como PDF va a estar disponible para ustedes. O sea, no sé cómo lo manejan Dinalink, pero esa información la van a tener. Y lo importante es que con Calix o con cualquier otro, yo preferiría que fuera con Calix, piensen que sus redes de acceso tienen que ser a largo plazo. Con Calix eso está garantizado. Con otros, bueno, es cuestión de que tengan cuidado a quién escogen, ¿no? Pero eso es realmente lo que importa en todo esto, ¿no? Y después de esto, nada más que muchísimas gracias. Y ahora, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, Mauri, si puedes abrirla para que las personas puedan preguntar. ¿Todos muy tímidos? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, estoy, voy a cerrar compartir la pantalla y la información. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes. Aquí creo tener una pregunta en el chat. Costos de OLT y ONT. Eso es una respuesta que no te puedo dar aquí, Carlos. Con mucho gusto, si hacemos un análisis de tus necesidades, etcétera, obviamente te podemos ayudar, pero a priori no te puedo dar una respuesta como es. Primero, porque si te fijas, mi título es ingeniero de ventas, ¿ok? O sea, yo me encargo de básicamente qué es la sugerencia de cómo debe ser tu red, qué equipos utilizar, pero los precios al final lo decide el vendedor, basado obviamente en volúmenes, etcétera. Entonces, eso es un precio que no te puedo dar. Obviamente me puedes escribir por separado, podemos discutir un poco más. ¿Cómo se La pregunta, Daniel, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se enojará? Ok, mientras Daniel Ramírez me explica lo que quería preguntar, este, hay dos personas más. Viviana, que pregunta cuál ONT recomienda para ISP. Bueno, depende de los servicios que vayan a hacer los ISP. Hay ONTs de capa 2 muy sencillos que solamente tienen un puerto y da servicio de capa 2. Hay ONTs que tienen además puertos de voz y el cliente está dando servicio SIP y está dando servicio de voz. Y hay obviamente ONTs multipuertos y ONTs que además son routers o residential gateways y dan servicios como NAT, por ejemplo, y Wi-Fi en la casa. Ok, aquí está la aclaración de Daniel. Gracias, Daniel. ¿Cómo se empata la tecnología OTT con estas OLT? Recuerden que las plataformas de acceso OLT hasta el ONT no son más que un medio de transporte. ¿Ok? Al fin y al cabo es como cuando teníamos un teléfono en la casa y el cable era mi medio de transporte hacia la central telefónica y ya, vamos a decirlo así.
¿Qué podía pasar yo por ese cable? Después empezaron a añadir faxes, modems, etcétera, todas estas cosas encima, y pude tener otros servicios sobre el cable. OTT es lo mismo, ¿ok? OTT o servicios over the top, sobre todo para video, streaming o incluso para juegos, ¿ok? Para videojuegos online, son servicios que simplemente van a fluir por ese medio de transmisión. El problema es que ese medio de transmisión ahora, OLT o NT y una fibra en el medio, tiene que estar desarrollado, desplegado y la ingeniería hecha para que pueda manejar esos anchos de banda. Los servicios over the top son servicios unicast. En otras palabras, no son servicios de televisión tradicional, que son servicios multicast. Lo que implica que cada uno de esos servicios requiere un ancho de banda, y si yo tengo 4 usuarios de un servicio únicas, por ejemplo, si yo en mi casa estoy conectado a Netflix y mi esposa está conectada a HBO y mi hija está jugando online y mi hijo está, digamos que está viendo películas en Hulu, que todas son 3 aplicaciones diferentes. Eso significa que cada uno de ellos está usando un ancho de banda. Si además viene mi hija que está jugando en el Xbox y decide que se va a conectar también a Netflix, no es que va a utilizar el mismo ancho de banda que estoy usando yo en Netflix. Va a ser otro canal, por decirlo de alguna manera, u otro flujo de tráfico andando allí en Netflix. Entonces, realmente el problema no es el OLT o la red FTTH, el problema es que esa red FTTH tenga la capacidad de manejar todos esos requerimientos de ancho de banda y de latencia, ¿no? Y eso aplica para over the top o para cualquier otro servicio que quieras dar allí, ¿no? IPTV consume ancho de banda en la red FTTH, sí, Daniel, obviamente. Es un servicio que si lo estás entregando sobre la fibra, va a requerir ancho de banda. Y IPTV hay 2 maneras de entregarlo. Como estábamos hablando ahorita, puede ser un servicio over the top o puede ser un servicio multicast. Con multicast te ahorras ancho de banda. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi casa y tengo 5 televisores y 3 de esos televisores están viendo el mismo canal, yo no necesito traerme 5 señales todo el tiempo hacia arriba, sino que me traigo solamente la de los canales que sean diferentes y un solo canal, por decirlo de alguna manera, o un solo flujo de información me atiende 3 televisores. Pero es simplemente ahorro. Igual te está utilizando el ancho de banda. Hay un concepto diferente para los operadores de cable, que es que ellos hacen a veces que transmiten sobre la fibra video separado del OLT y del ONT. ¿Ok? Y entonces no te está consumiendo ancho de banda, vamos a decirlo, por el lado de Internet, pero igual te lo está utilizando algún lambda en la fibra para darlo, ¿no? Eso es lo que se llama overlay o RF sobre glass, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de la tecnología? Estoy leyendo algunos y vamos a tratar de responder lo más posible. Si las ONT tienen compatibilidad con Linux o con Android o algún software propietario. Mira, eso depende del fabricante, ¿no? De la ONT. Por lo general, casi todas las ONTs y casi todos estos productos no es que estén basados en Linux, pero están basados en alguna cosa similar, basada en Unix en algún momento, ¿no? Utilizan uno de los diferentes opciones de Linux para este tipo de aplicaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Pero no es un Android, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada fabricante tiene su manera de interactuar con ellas, aunque la interoperabilidad a nivel de conexión puede ser garantizada porque todos deberían usar el estándar. Lo que hay que estar seguros es que se hagan pruebas de interoperabilidad para confirmar que no haya problemas. ¿Cuáles son las desventajas de XS-PON y cuál es la disponibilidad en el mercado latinoamericano? Bueno, XS-PON depende con qué lo comparemos, ¿no? Si tú vas a comparar XS-PON con 50 GPON, que ya el estándar está casi listo, obviamente tiene mucho menos ancho de banda. Pero si lo comparamos con la tecnología que está, vamos a decir, compitiendo y desplazando, que es GPON, tiene más bien ventajas. ¿Okay? Estamos hablando que de una tecnología como GPON que te da 1 giga hacia arriba y 2.5 hacia abajo para atender 32, 64 y en el caso de los más atrevidos, 128 clientes,
ahora tienes 10 gigas hacia arriba, 10 gigas hacia abajo. Quizás más que una desventaja, yo diría es una mala interpretación, y esto lo quiero aclarar, es que en XS-PON hablamos todos de 10 gigas, yo lo he estado haciendo también. La velocidad real o útil de transmisión para subida y para bajada de GPON es un poco menos de 9 gigas. A pesar de que la velocidad de línea es de gigas, debido a que está tratando de usar otros esquemas de modulación y transmitir más información sobre la misma fibra, esto requiere tecnologías como Forward Error Correction, que implican que tenga que tener muchos bits para asegurarme, vamos a decirlo, CRC, asegurarme que estoy entregando sin errores, etcétera. Entonces, todo ese overhead se come como un giga y pico. O sea, realmente, si tienen XS-PON o NG-PON o cualquiera de las tecnologías que van a venir hacia adelante, aunque ellos hablen de 10 gigas, realmente a un cliente final no le puedes vender 10 gigas, vas a tener que venderle como máximo, vamos a decir, 8 gigas, 8.5 gigas. ¿Qué otra vía acá? Robert Ibarra, si existe un diseño en una red de servicios con tecnología GPON, con decisión de no entiendo lo que dice allí, que no se ha comprado aún, ¿cuál sería la mejor forma de convencer al cliente de implementar XS-PON y cuál sería su incremento en porcentaje de CAPEX? Volvemos. La justificación de XS-PON la estuvimos viendo. ¿Ok? XS-PON es la tecnología que nos va a llevar hacia el futuro, pero está disponible ahora. ¿Ok? GPON tiene ya limitaciones, no por la tecnología per se, GPON es una excelente tecnología y funciona muy bien. Y de hecho, XS-PON no es más que una ampliación, por llamarlo de alguna manera, de GPON. Lo que pasa con GPON es que las demandas que están viniendo de los clientes en ancho de banda están haciendo de que o reduces la cantidad de clientes que tienes sobre GPON hasta un punto en el que ya no vas a poder decir, bueno, ya no se me justifica, estoy teniendo 4 clientes nada más en un GPON para poder dar servicio. O simplemente te vas a algo que te ofrezca mayor ancho de banda. Y ahí es donde viene XS-PON. ¿Cuánto más caro es implementar XS-PON en estos momentos que GPON? Depende, por supuesto, de qué servicios quieras dar. Pero si yo hiciera una comparación 1 a 1, a nivel de OLT, prácticamente es lo mismo. De hecho, te puede salir más económico XS-PON porque XS-PON te permite dar el equivalente en ancho de banda a un puerto XS-PON te permite dar el equivalente en ancho de banda a 4 puertos XS-PON. Tú tienes 4 puertos XS-PON con 32 clientes cada uno. Básicamente tú puedes atender ahora a esos 128 clientes con un solo puerto XS-PON. ¿Ok? Entonces, eso te da una idea si los requerimientos no fueran otros. Pero, y esa es la justificación para ir, si es una red que va a arrancar ahora, un nuevo despliegue, lo mejor es ir con XS-PON. A nivel del lado del ONT, depende de qué servicios vayas a dar y qué tipo de ONT vas a instalar. Hay una gran variedad de ellos, pero sí, muy probablemente vas a tener a lo mejor un incremento en precio de, digamos, no sé, 15, 20%. Hay que verlo por caso. ¿Ok? Entonces, pero eso sería más o menos a nivel de CAPEX. A nivel de OPEX, no hay mayor diferencia entre uno u otro. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Para las redes neutras, ¿qué se ha impuesto más en el mercado? ¿Redes activas o pasivas? Obviamente pasivas. ¿Ok? Las redes activas han sido mayormente descartadas para servicio masivo, ¿ok? Ojo, masivo, por una cuestión de costos. O sea, yo para llegar a un cliente con una red activa, voy a poner un puerto Active Ethernet, un puerto Giga Ethernet, por ejemplo, y tengo que conectar un cable directo de ese cliente al sitio que él quiera llegar. Cuando voy con GPON, por ejemplo, o con XS-PON o con cualquier red pasiva, yo salgo con un solo puerto, es un poquito más costoso quizás que el puerto Giga Ethernet, pero salgo ahora con un solo puerto, divido eso con un componente pasivo que es relativamente inexpensive, barato, perdón, y allí divido y atiendo, digamos, 32 clientes. Entonces, obviamente, las ventajas de redes pasivas para entrega de servicios al cliente final, sobre todo el cliente residencial. Cuando tienes un cliente masivo de residencial, sus requerimientos de ancho de banda instantáneos pueden ser muy altos. En un momento dado pueden ser muy altos, pero por lo general te permite que tú puedas oversuscribir esa fibra
por bastantes veces, ¿no? Entonces, eso te permite, por ejemplo, que tú tengas un cliente de 32 clientes montados contra un puerto GPON, ni siquiera XGS-PON, y yo puedo ofrecerles fácilmente velocidades de hasta 500 megas, 600 megas y en algunos casos hasta de 900 megas a esos clientes sin ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al momento que él prueba, él va a encontrar que los tiene. La mayoría del tiempo él no está usando ese ancho de banda y eso me permite hacer oversuscripción, ¿no? ¿Existe un diseño de una red de servicio? Ok, esto ya lo había contestado. ¿De qué depende la compatibilidad del OLT y el ONT? Me imagino que te refieres a compatibilidad. Este fue Daniel Antonio. Me imagino que te refieres a compatibilidad entre OLTs de un fabricante y ONTs de otro fabricante. ¿Okay? Eso vamos a decirlo de una manera. Las tecnologías PON y sobre todo GPON, los fabricantes han sido más celosos con ellas que lo que fueron, por ejemplo, con cable o con los modems DSL, ¿no? Entonces, hasta hace poco había muchas restricciones de interoperabilidad entre OLTs y ONTs de fabricantes diferentes. Sin embargo, en los últimos años, uno, por las demandas del mercado y segundo, porque se han ido, los organismos reguladores han estado apretando un poco más en lo que se llama OMCI. OMCI es cómo el ONT y el OLT hablan, y ahí es donde por lo general habían los problemas, ese sistema de gerencia o de comunicación entre el OLT y el ONT. Ese protocolo se había puesto más estricto en la parte de cumplimiento, tiene menos cosas, lo que se llama ahora OpenONCI, con lo cual cualquier fabricante que maneje OpenONCI, por ejemplo Calix, o por decir cualquier otro, si ellos tienen OpenONCI, puede que si tú vienes y traes un ONT de uno contra el OLT del otro, inicialmente no te funcione. ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo ciertos chequeos que a lo mejor los hace de manera diferente. Pero si tú requieres como operador de que ellos trabajen juntos, simplemente se requieren pruebas de interoperabilidad y que ese profile, por decirlo de alguna manera, de ese ONT se registre en el OLT. Porque obviamente si el OLT no conoce ese ONT y dice, bueno, ¿quién es este señor?, no lo va a reconocer nunca, pero si ya es algo con lo que se hacen pruebas de interoperabilidad y se certifica, va a funcionar, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Yo creo que las he cubierto casi todas. No sé, si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que ya estamos cerrando, ya son las 6:03. No, por mi lado, ya hemos completado la presentación. Nuevamente, estoy disponible para ustedes. O sea, si requieren alguna información adicional, fácilmente pueden comunicarse conmigo o a través de la gente de Andinalink les puede dar los accesos y la información nuestra, ¿no? Como explican aquí en el chat, el webinar va a estar disponible. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por las preguntas. A mí me encanta hablar mucho, o sea que mientras más me pregunten, yo puedo seguir aquí el resto de la tarde, pero no creo que le haga mucha gracia a Lucía y al resto de la gente de Andinalink. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.